Mi familia me excluyó de una cena elegante que estaban organizando, pero esperaban que yo preparara la mesa y limpiara después. En lugar de eso, hice una reservación en mi restaurante exclusivo favorito y apagué mi teléfono cuando vinieron a buscarme para que les ayudara. ¿Vendrás temprano el viernes para preparar la mesa, verdad, Lucia? Me preguntó mi madre por teléfono, su voz enérgica y llena de determinación. Presioné el teléfono contra mi oído, momentáneamente aturdida. Espera, ¿qué sucede el viernes? La cena para celebrar el ascenso de Carlos, respondió como si debiera ser obvio. Fruncí el ceño, cambiando el teléfono a mi otro oído. ¿No me invitaron? Bueno, por supuesto que no, replicó con tono despectivo. Son principalmente colegas y amigos de Carlos. Tú realmente no encajarías. Sus palabras dolieron, pero mantuve mi tono neutral. ¿Pero aún quieres que vaya y prepare la mesa? Exactamente, dijo como si acabara de resolver un acertijo. Eres tan buena para estas cosas, Lucia. Siempre has tenido buen ojo para los detalles, y no te preocupes por quedarte mucho tiempo. Solo ayuda con la preparación y asegúrate de que todo esté listo. Nosotros nos encargaremos del resto. Cerré los ojos e intenté respirar profundamente para calmar la confrontación emocional que crecía dentro de mí. A mis 32 años, seguía siendo tratada como la sirvienta de la familia, especialmente cuando se trataba de mi hermano menor Carlos, de 29 años. ¿Y la limpieza después? Pregunté, conociendo ya la respuesta. Oh, sería maravilloso si pudieras volver para ayudar con eso, respondió mi madre alegremente. Sabes cómo es tu padre con la vajilla fina. La traición familiar no era nada nuevo para mí. Desde que tengo memoria, Carlos siempre había sido el centro de atención, el hijo dorado. Yo era simplemente la hija mayor que debía entender y apoyar, sin esperar reciprocidad. Mamá, trabajo hasta las 6 el viernes, dije, intentando encontrar una salida. Pues pide salir temprano. Esta cena es importante para la carrera de Carlos. Su ascenso a vicepresidente de inversión financiera es un gran logro para nuestra familia. Ahí estaba de nuevo, el nuestra familia, que de alguna manera siempre me excluía cuando se trataba de celebraciones, pero me incluía cuando necesitaban ayuda. Carlos había estado trabajando en ese banco apenas 4 años, mientras yo llevaba 7 años construyendo mi carrera como diseñadora gráfica sin que jamás organizaran una cena para celebrar mis logros. Lo pensaré, respondí finalmente. No hay nada que pensar, Lucia. Te esperamos a las 5, y colgó, sin preguntar por mi trabajo, mi vida, o siquiera cómo estaba. Mi madre siempre había sido así, eficiente y fría cuando se trataba de mí, pero cálida y comprensiva con Carlos. Esa noche, mientras preparaba mi cena para uno, mi teléfono sonó nuevamente. Era Carlos. Hey, Lulu, dijo, usando el apodo que solo usaba cuando necesitaba algo. Mamá me dijo que vendrás a ayudar con la cena del viernes. Quería agradecerte personalmente. ¿Por qué no estoy invitada, Carlos? Pregunté directamente. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Bueno, es que son principalmente personas del trabajo, ya sabes, muy formal ¿Y yo no soy lo suficientemente formal para tu cena? Interrumpí. No es eso, Lulu. Es solo que será mucha charla de inversión financiera y estrategias corporativas. Te aburrirías. Mi respeto personal se erosionaba con cada excusa. Siempre las mismas justificaciones disfrazadas de preocupación por mi bienestar, cuando en realidad solo era otra forma de decirme que no era lo suficientemente buena, sofisticada o importante para estar presente. Entiendo, dije, aunque no era cierto. Entonces, ¿vendrás? Sabes que nadie prepara una mesa como tú, añadió con ese tono encantador que usaba para manipular a todos a su alrededor. Miré mi apartamento, pequeño pero acogedor, decorado con mis diseños y fotografías. Había trabajado duro para construir mi propio espacio, mi propia vida, lejos de la sombra constante de la preferencia de mis padres por Carlos. ¿Por qué seguía permitiendo que me trataran así? Te confirmaré mañana, respondí, sin comprometerme. Esa noche apenas dormí. La confrontación emocional interna me mantuvo despierta. Repasé años de patrones similares. Fiestas de cumpleaños elaboradas para Carlos mientras las mías eran celebraciones apresuradas. Mis padres asistiendo a todos los juegos de fútbol de Carlos, pero encontrando excusas para faltar a mis exhibiciones de arte. Incluso en la universidad, cuando mis padres compraron un auto nuevo para Carlos, porque lo necesitaba para impresionar, mientras yo tomaba el autobús para llegar a mis clases. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Me respetaría a mí misma por primera vez en mucho tiempo. Llamé a La Toscana, mi restaurante exclusivo favorito, y reservé una mesa para uno el viernes por la noche. Luego envié un mensaje a mi madre. No podré ayudar el viernes. Tengo otros planes. Que disfruten la cena. Su respuesta fue inmediata y predecible. ¿Qué puede ser más importante que ayudar a tu familia?
Carlos cuenta contigo, no respondí. Por primera vez en años, sentí una extraña mezcla de ansiedad y liberación. El viernes sería diferente. Ya no sería la Lucía invisible, la que siempre estaba disponible para trabajar entre bastidores, pero nunca lo suficientemente digna para sentarse a la mesa. El miércoles, mi padre me llamó. A diferencia de mi madre, él raramente intervenía en estos asuntos familiares, prefiriendo mantenerse al margen mientras mamá organizaba nuestras vidas. Lucía, tu madre está muy disgustada. Comenzó sin saludar. Dice que te negaste a ayudar con la cena de Carlos. No me negué, papá. Simplemente tengo otros planes, respondí, intentando mantener la calma. ¿Qué planes podrían ser más importantes que la celebración del ascenso de tu hermano? Esta inversión financiera que está manejando ahora podría cambiar el futuro de toda la familia. Siempre era así. Los logros de Carlos se consideraban beneficios familiares, mientras que los míos eran solo mi trabajo. Tengo una cena importante en un restaurante exclusivo con... Me detuve, casi cayendo en la trampa de justificarme. Tengo planes, papá, lo siento. Hubo un silencio prolongado antes de que suspirara profundamente. Lucía, ¿sabes lo mucho que esto significa para tu madre? Ella ha estado planeando esta cena durante semanas. La vajilla especial, las flores... Todo tiene que ser perfecto para los invitados de Carlos. ¿Y por qué no puedo ser una de esas invitadas? Pregunté finalmente. No empieces con eso. Su tono se endureció. Tu madre ya explicó que es una cena profesional. No es lugar para... ¿Para qué, papá? Para la hija que no trabaja en un banco. Para la que escogió una carrera creativa en lugar de seguir el camino respetable que ustedes querían. La confrontación emocional que había estado evitando durante años comenzaba a desbordarse. No pongas palabras en mi boca, Lucía, respondió con frialdad. Simplemente hay ciertos eventos donde la familia inmediata no encaja. Es una cuestión de profesionalismo, pero sí encajo para poner la mesa y limpiar después, ¿verdad? El silencio que siguió fue su respuesta. La traición familiar se sentía como una herida que nunca terminaba de cicatrizar y que ellos reabrían constantemente. Tu madre contaba contigo, dijo finalmente. Carlos también. Lo siento, papá. No puedo esta vez. Después de colgar, mi teléfono explotó con mensajes de mi madre. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Siempre pensando solo en ti misma. ¿Tu hermano ha hecho tanto por ti? Este último mensaje me dejó perpleja. ¿Qué exactamente había hecho Carlos por mí? Repasé mentalmente los últimos años y no pude encontrar un solo ejemplo significativo. Al contrario, era yo quien siempre estaba disponible para ayudar. Cuando Carlos necesitaba diseños gratuitos para sus presentaciones, cuando necesitaba que alguien cuidara su apartamento durante sus frecuentes viajes, incluso cuando prestó mi auto por 3 meses porque el suyo estaba en el taller. El jueves, la situación escaló cuando mi madre apareció sin avisar en mi oficina. Me quedé helada al verla en la recepción, con su impecable traje sastre y esa expresión determinada que también conocía. Necesitamos hablar, anunció. Ignorando las miradas curiosas de mis colegas, la llevé a una sala de reuniones vacía, consciente de que esta confrontación emocional no sería agradable. Mamá, estoy trabajando. Podrías haber llamado. No contestas mis mensajes. ¿Qué se supone que debía hacer? Se sentó, colocando su bolso de diseñador sobre la mesa. Lucía, no entiendo qué está pasando contigo. Nunca has sido así. Así como mamá. Tan difícil. Tan poco colaboradora. Siempre has entendido tu lugar en la familia. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tu lugar en la familia. Como si mi valor estuviera determinado únicamente por mi utilidad. Por mi disposición a servir sin cuestionar. ¿Mi lugar? Repetí lentamente. ¿Sabes a lo que me refiero? Carlos está en un momento crucial de su carrera. Estos contactos, estas relaciones con inversores, todo esto es vital para su futuro en la inversión financiera. No puedo tener la casa menos que perfecta para esta cena. Contrata a alguien, sugerí. Hay servicios de catering que incluyen personal para servir y limpiar. Mi madre me miró como si le hubiera sugerido algo obsceno. ¿Extraños en mi casa, tocando mis cosas? Además, nadie conoce mis estándares como tú. Ese es el punto, mamá. Solo soy lo suficientemente buena para conocer tus estándares, pero no para sentarme a la mesa con tu preciado hijo y sus importantes amigos. Estás siendo ridícula, respondió, agitando su mano despectivamente. No todo tiene que ser sobre ti, Lucía. A veces, en una familia, hay que hacer sacrificios por el bien mayor. ¿Y cuándo fue la última vez que Carlos hizo un sacrificio por mí? Pregunté. ¿O tú? ¿O papá? Mi madre pareció genuinamente confundida por la pregunta, como si el concepto de reciprocidad nunca se le hubiera ocurrido en relación conmigo. Eso es diferente,
Carlos es ¿especial? ¿Más importante? ¿El único que realmente importa? ¡Basta! Golpeó la mesa con la palma de su mano. No vine aquí para esto. Vine a recordarte tus responsabilidades familiares. La cena es mañana a las 7. Te necesitamos allí a las 5 para preparar todo. Se levantó, dando por terminada la conversación. No estaré allí, mamá, dije con firmeza. Ya tengo planes. Se detuvo en la puerta y me miró con una mezcla de incredulidad y decepción. Siempre supe que eras celosa de tu hermano, Lucia, pero nunca pensé que llegarías tan lejos como para sabotear su momento especial. Y con eso se fue, dejándome temblando de rabia y dolor. La traición familiar se sentía más profunda que nunca. No solo me excluían, sino que ahora intentaban hacerme sentir culpable por no aceptar dócilmente mi exclusión. Esa noche recibí un mensaje de texto de Carlos. Lulu, mamá está muy alterada. Dice que te negaste a ayudar. Sé que siempre has estado un poco celosa de mí, pero pensé que habíamos superado eso. Por favor, no arruines esto. Es importante para mi carrera. La suposición de que mis sentimientos se reducían a celos era la gota que colmaba el vaso. No era envidia lo que sentía, era dolor por la falta de respeto personal, por años de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Mientras miraba ese mensaje, algo cambió dentro de mí. La complaciente y siempre disponible Lucía, la que sonreía y aceptaba las migajas de atención y afecto, estaba desapareciendo. En su lugar, surgía una mujer que finalmente entendía su propio valor, que ya no estaba dispuesta a ser utilizada y descartada según la conveniencia de otros. Mañana sería viernes, y por primera vez, elegiría mi propio bienestar por encima de las expectativas injustas de mi familia. La reservación en mi restaurante exclusivo favorito me esperaba, y con ella, quizás, el primer paso hacia mi liberación emocional. El viernes llegó con una extraña calma. En el trabajo, me concentré en mis diseños con una intensidad poco habitual, canalizando todas mis emociones en mi creatividad. A las 4 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero mi madre, luego mi padre, después Carlos. Los ignoré a todos. A las 4:30 p.m., cuando estaba terminando un proyecto importante, recibí un mensaje de mi prima Elena, la única persona de mi familia extendida con quien mantenía una relación cercana. Lucía, ¿estás bien? La tía Sofía me llamó muy alterada diciendo que estás saboteando la cena de Carlos. ¿Qué está pasando? Por supuesto. Mi madre ya había activado la red familiar. La traición familiar ahora se extendía, pintándome como la villana de la historia sin siquiera escuchar mi versión. Le respondí brevemente, estoy bien, solo estableciendo límites que debí establecer hace años. A las 5:15 p.m., mientras me preparaba para salir de la oficina, mi jefa se acercó a mi escritorio. Lucía, hay alguien preguntando por ti en recepción. Mi corazón se aceleró. ¿Mi madre otra vez? Para mi sorpresa, era Carlos, con su impecable traje de inversión financiera y esa sonrisa encantadora que usaba para conseguir lo que quería. Lulú, necesitamos hablar, dijo en cuanto me vio. Lo llevé a la misma sala de reuniones donde había hablado con mi madre el día anterior. ¿Qué haces aquí, Carlos? Deberías estar preparándote para tu gran noche. Vine a buscarte, respondió, como si fuera obvio. Mamá está al borde de un colapso nervioso. La casa es un desastre y nadie sabe cómo arreglar la mesa como tú. La confrontación emocional que había estado conteniendo finalmente estalló. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, pregunté. Vine porque mamá está alterada. No porque me importe cómo te sientes tú por ser excluida de mi propia cena. Carlos pareció genuinamente confundido. No estás excluida, Lucia. Simplemente no estás invitada a la parte social. Es diferente. ¿Te escuchas cuando hablas? Mi voz temblaba. ¿Cómo puedes no ver lo insultante que es eso? No seas tan sensible, respondió restándole importancia con un gesto. Son solo mis colegas y algunos inversores potenciales. Gente importante. ¿Y yo no soy importante?, pregunté, sintiendo cómo cada palabra era como arrancar una astilla dolorosa que había estado incrustada en mi corazón durante años. Carlos suspiró dramáticamente, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Sabes que no me refiero a eso. Pero seamos honestos, Lucía. Tú dibujas logotipos para vivir. Estas personas manejan miles de millones de dólares en inversión financiera. ¿De qué hablarías con ellos? Su condescendencia fue como un puñetazo en el estómago. Dibujas logotipos. Toda mi carrera, mi educación, mi talento, reducidos a una frase despectiva. Tengo una maestría en diseño visual y comunicación estratégica, dije lentamente. Mi agencia maneja cuentas internacionales. El año pasado gané un premio nacional por mi campaña para el Ministerio de Cultura. Carlos agitó su mano, como espantando una mosca molesta. Sí, eres muy creativa. Nadie lo niega. Pero esto es diferente. Es un mundo diferente.
Un mundo donde yo no encajo, aparentemente, concluí. Exactamente, respondió sin captar la amargura en mi voz. ¿Ahora lo entiendes? ¿Entonces vienes a ayudar? Miré mi reloj. Eran las 5:30 p.m. Mi reservación en el restaurante exclusivo era para las 7:00 p.m. No, Carlos. No iré. Ya tengo planes. Su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa encantadora desapareció, reemplazada por algo más frío, más calculador. ¿Qué planes podrían ser más importantes que apoyar a tu hermano en el momento más importante de su carrera? Tengo una cena en la Toscana, respondí. ¿La Toscana? Pareció sorprendido. ¿Cómo conseguiste una reservación allí? Yo intenté hace meses para impresionar a un cliente y me dijeron que había lista de espera. Soy cliente regular, expliqué. Y la chef Marcela es mi amiga. De hecho, diseñé su menú y su sitio web. Por un momento, vi algo que nunca había visto en los ojos de mi hermano. Una chispa de respeto genuino. Pero desapareció tan rápido como apareció. «Cancélala», ordenó. Esto es más importante. Su arrogancia encendió algo dentro de mí. Décadas de sumisión, de aceptar migajas, de permitir que minimizaran mis logros y mi valor, culminaron en ese momento. «No», dije simplemente. «No», repitió, como si la palabra fuera incomprensible. «No, Carlos. No cancelaré mis planes para ir a preparar una cena a la que ni siquiera estoy invitada. No sacrificaré mi noche para ser tratada como la sirvienta de la familia. No seguiré permitiendo que tú, mamá y papá me hagan sentir que valgo menos que tú». Se quedó mirándome, completamente atónito. En toda nuestra vida, nunca le había dicho que no de manera tan directa. «Esto es ridículo», murmuró finalmente. «Siempre has sido demasiado sensible. Todo tiene que ser sobre ti, ¿verdad? ¿Sobre mí?» Casi me río. Nada en nuestra familia ha sido jamás sobre mí. Desde que éramos niños, todo ha girado en torno a ti. Tus necesidades, tus logros, tus deseos. «Eso no es cierto», protestó, pero su voz carecía de convicción. «Carlos, ¿cuándo fue la última vez que mamá y papá organizaron una cena para celebrar algo mío?» Abrió la boca, luego la cerró, claramente buscando un ejemplo que no existía. «Es diferente», dijo finalmente. «Mi trabajo es más importante. Sí, ya lo dijiste. Y eso resume perfectamente cómo me he sentido toda mi vida en esta familia». Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. «Buena suerte con tu cena, Carlos. Espero que encuentres a alguien que arregle la mesa a tu gusto». Su rostro se endureció. «Si sales por esa puerta, Lucía, habrá consecuencias. Mamá está muy dolida. Y sabes cómo puede ser». Era una amenaza apenas velada, una que había funcionado en el pasado. El miedo a la desaprobación de mi madre, a ser excluida aún más, siempre me había mantenido en línea. Pero esta vez, algo había cambiado fundamentalmente. Siempre hay consecuencias cuando las mujeres comenzamos a respetarnos a nosotras mismas, Carlos. Respondí tranquilamente. Estoy lista para enfrentarlas. Y con eso, salí de la sala, dejando a mi hermano boquiabierto. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que realmente me estaba eligiendo a mí misma, honrando mi propio respeto personal por encima del guión familiar que habían escrito para mí. Mientras salía del edificio, apagué mi teléfono. Esta noche sería mía, sin interrupciones, sin manipulaciones, sin culpa. La confrontación emocional había sido intensa, pero también increíblemente liberadora. Mi reservación en la Toscana me esperaba, y con ella, el primer acto de mi nueva vida. El restaurante exclusivo La Toscana brillaba con luz cálida cuando llegué. La maître d', Claudia, me recibió con una sonrisa genuina. «Lucia, qué gusto verte. Tu mesa está lista, la mejor del restaurante, como siempre». Me condujo a una mesa junto a la ventana con vista al pequeño jardín iluminado. Era la mesa que normalmente reservaban para celebridades o clientes VIP, no para diseñadores gráficos solitarios. Pero mi amistad con la chef Marcela, forjada cuando rediseñé la identidad visual del restaurante, me había ganado este pequeño privilegio. «¿Celebramos algo especial esta noche?», preguntó Claudia mientras me acomodaba. Pensé un momento antes de responder. «Sí. Estoy celebrando mi respeto personal». Sonrió, aunque claramente no entendió el significado completo de mis palabras. «Excelente. La chef Marcela dice que te traerá algo especial esta noche». Mientras disfrutaba de mi cena, saboreando cada bocado del exquisito menú de degustación,
Me permití realmente relajarme por primera vez en semanas. No había mensajes que responder, expectativas que cumplir, ni necesidad de disculparme por ocupar espacio. Era simplemente yo, disfrutando de una experiencia que me había ganado con mi propio trabajo y conexiones. A mitad de la cena, Marcela salió de la cocina para saludarme, secándose las manos en su delantal. «Lucía, qué alegría verte», me abrazó calurosamente. «¿Qué te pareció la nueva presentación del risotto? Implementé esos cambios de color que sugeriste. Conversamos sobre comida, diseño y arte. Una conversación entre iguales, entre profesionales que se respetaban mutuamente. Qué refrescante era después de las interacciones con mi familia, donde mi opinión profesional era tratada como un pasatiempo curioso en el mejor de los casos. Fue entonces cuando la vi. Mi madre, de pie en la entrada del restaurante exclusivo, escaneando frenéticamente las mesas. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo me había encontrado? ¿Estás bien?, preguntó Marcela, notando mi repentina tensión. «Es mi madre», murmuré. No sé cómo supo que estaría aquí. Marcela siguió mi mirada y frunció el ceño. «¿Quieres que le pida que se vaya?» «No», decidí después de un momento. «Tendré que enfrentarla tarde o temprano». Marcela apretó mi hombro en señal de apoyo. «Estaré en la cocina si me necesitas. Y recuerda, este es mi restaurante. Nadie hace escenas en mi restaurante». Con esa pequeña garantía de seguridad, respiré hondo mientras observaba a Claudia interceptar a mi madre. Hubo una breve discusión, gestos hacia la larga fila de personas esperando por una mesa, pero finalmente, con evidente reluctancia, Claudia la condujo hacia mí. Mi madre llegó a mi mesa con la furia apenas contenida de un huracán que intenta pasar por brisa suave en un establecimiento elegante. «Lucia», dijo, su voz un siseo controlado. «¿Así que este era tu plan tan importante? ¿Cenar sola mientras tu familia te necesita?» «Buenas noches, mamá», respondí con calma. «¿Cómo me encontraste?» «Elena me dijo que mencionaste este lugar», respondió sentándose sin ser invitada. «No puedo creer que estés aquí, comiendo tranquilamente, mientras en casa todo es un caos. Lo siento por eso», dije. Y realmente lo sentía, pero por razones diferentes a las que ella imaginaba. «Pero como te dije, tenía planes». «¿Planes?», repitió con incredulidad. «¿Cenar sola es más importante que tu familia? ¿Que tu hermano?» «Esta noche sí», respondí, sosteniendo mi copa de vino tinto, «porque esta noche decidí que merezco ser tratada con el mismo respeto que le dan a Carlos». Mi madre parecía genuinamente confundida. «¿De qué estás hablando? Siempre te hemos tratado bien». «Mamá, ni siquiera estoy invitada a la cena que celebra el ascenso de Carlos. Solo querían que pusiera la mesa y limpiara después». «Ya explicamos que es una cena de negocios», respondió con impaciencia. «Esos inversores son personas muy importantes en el mundo de la inversión financiera. No es lugar para alguien como yo», completé su frase. «Alguien que dibuja logotipos», como tan despectivamente lo puso Carlos. Mi madre tuvo al menos la decencia de parecer ligeramente avergonzada. «No es lo que quiso decir. Sabes cómo es Carlos. A veces habla sin pensar». «No, mamá. Carlos dijo exactamente lo que piensa, lo que todos ustedes piensan, que mi carrera, mis logros, mis contribuciones son de alguna manera menos valiosas que las suyas». Tomé otro sorbo de vino, saboreando la confrontación emocional que por fin estaba teniendo, en mis términos. «Eso no es cierto», protestó débilmente. «¿No? Entonces dime, ¿por qué nunca han organizado una cena para celebrar mis logros? ¿Por qué cuando gané el Premio Nacional el año pasado, apenas recibí un mensaje de texto de felicitación?» Mi madre abrió la boca. Luego la cerró. No tenía respuesta. «No vine a discutir, Lucía», dijo finalmente, cambiando de táctica. «Vine porque te necesitamos en casa. Ahora». «No iré, mamá», respondí con firmeza. «Mi reservación fue hecha con semanas de anticipación. Estoy disfrutando de mi cena. Y francamente, después de cómo me han tratado, no les debo mi tiempo ni mi ayuda». Su expresión se endureció. «¿Es así como respetas a tu familia? ¿Abandonándonos cuando te necesitamos?» «La familia es respeto mutuo, mamá. No una vía de un solo sentido donde yo siempre doy y ustedes siempre toman». El mesero se acercó con mi siguiente plato. Una obra de arte culinaria con delicados toques de color que hacían eco de las ilustraciones que había creado para el menú del restaurante. Se detuvo, percibiendo la tensión. «¿Está todo bien, señorita Lucia?», preguntó. «Todo está perfecto, Ramón», le aseguré. Mi madre ya se iba. «Lucia». La voz de mi madre temblaba ahora, entre la ira y algo que parecía miedo. «Si no vienes conmigo ahora mismo,
Habrá consecuencias. ¿Qué consecuencias, mamá? Pregunté calmadamente. ¿Me excluirán más de lo que ya lo hacen? ¿Hablarán mal de mí a la familia? ¿Me tratarán como si fuera menos importante que Carlos? Porque eso ya lo hacen. No tienen más poder sobre mí. Vi algo nuevo en sus ojos entonces. Desconcierto, como si de repente no reconociera a la hija que siempre había sido tan complaciente, tan ansiosa por agradar. Tu padre está muy decepcionado, dijo, jugando su última carta. Y Carlos. Carlos dice que esto demuestra que nunca te has preocupado realmente por él. Sentí una punzada de dolor, pero me mantuve firme. Los amo a todos, mamá. Pero amor no significa permitir que me traten como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Marcela apareció entonces, con su impresionante presencia de chef ejecutiva. ¿Todo bien, Lucía?, preguntó, evaluando la situación. Sí, gracias, Marcela. Mi madre ya se iba. Mi madre miró a Marcela, luego a mí, y finalmente se levantó con toda la dignidad que pudo reunir. Esto no ha terminado, Lucía. Tienes razón, respondí. Es apenas el comienzo, de mi respeto personal. Después de que se fue, liberé un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Marcela se sentó en la silla que mi madre había dejado vacante. ¿Quieres hablar de ello?, ofreció. Le conté todo. La exclusión constante, la traición familiar que sentía, cómo mi trabajo era minimizado mientras el de Carlos era celebrado. Hiciste lo correcto, dijo finalmente. Algunas personas solo te respetan cuando les muestras que puedes vivir sin su aprobación. El resto de la noche transcurrió en una extraña calma. Terminé mi cena. Disfruté un postre excepcional. Y cuando llegó el momento de pagar, Marcela insistió en que era cortesía de la casa. Esta noche es especial, dijo. Estás celebrando tu libertad. Al salir del restaurante exclusivo, encendí mi teléfono. Como esperaba, estaba inundado de mensajes y llamadas perdidas. De mi madre, mi padre, Carlos, incluso algunos tíos y primos que aparentemente habían sido reclutados para la causa. El último mensaje era de Carlos, enviado apenas media hora antes. Felicidades, Lucía. Has arruinado completamente mi noche especial. Los inversores se fueron temprano porque la cena fue un desastre. Espero que estés satisfecha. No sentí la satisfacción maliciosa que Carlos insinuaba. No me alegraba que su cena hubiera salido mal, pero tampoco sentía la aplastante culpa que habría experimentado antes. En su lugar, sentí algo nuevo, claridad, la comprensión de que no era responsable de los problemas de organización de mi familia, especialmente en un evento del que había sido explícitamente excluida. Apagué mi teléfono nuevamente y caminé hacia mi apartamento bajo el cielo estrellado, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La confrontación emocional había sido intensa, pero necesaria. Por primera vez, había puesto mi propio respeto personal por encima de las expectativas injustas de mi familia. Y aunque sabía que habría consecuencias, también sabía que finalmente estaba en el camino correcto. El fin de semana transcurrió en un extraño silencio. Después de la avalancha de mensajes del viernes por la noche, mi familia pareció entrar en una fase de táctico distanciamiento. Ninguna llamada, ningún mensaje, como si estuvieran dándome tiempo para recapacitar y disculparme primero. No lo hice. El lunes por la mañana, mientras preparaba mi café, recibí una llamada de un número que no reconocí. Respondí con cautela. Hola, Lucia, soy Charlotte, la esposa de Carlos. Mi cuñada. Nos llevábamos bien, aunque nunca habíamos sido particularmente cercanas. En los 3 años que llevaba casada con Carlos, siempre la había visto como una extensión de él, parte del mundo del que yo estaba sistemáticamente excluida. Charlotte, ¡qué sorpresa! Estoy llamando desde mi teléfono del trabajo, explicó, como respondiendo a mi confusión. No quería que Carlos supiera que te contacté. Mi curiosidad se despertó. ¿Sucede algo? Quería agradecerte, dijo, dejándome momentáneamente sin palabras. ¿Agradecerme?, repetí. ¿Por qué? Por lo que hiciste el viernes, por no ceder, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, por mostrarme que es posible decir no a esta familia. No era la respuesta que esperaba. Charlotte, no entiendo. Suspiró profundamente. Desde que me casé con Carlos, he visto cómo te tratan, Lucia. Cómo todos esperan que estés disponible para ayudar, para trabajar, pero nunca para ser realmente incluida. He visto cómo minimizan tu carrera mientras celebran cada pequeño logro de Carlos. Sentí un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que alguien más en la familia notara la dinámica, mucho menos que sintiera empatía por mi situación. Yo también soy diseñadora, ¿sabes?, continuó. O lo era antes de conocer a Carlos. Tenía mi propia pequeña agencia de diseño web, pero desde que nos casamos, tu madre y Carlos han dejado muy claro que mi trabajo es lindo, pero no tan importante como el sector de inversión financiera. Gradualmente dejé de trabajar para apoyar la carrera de Carlos. No tenía idea, dije honestamente. El viernes, cuando no apareciste, fue un caos, relató. Tu madre estaba furiosa.
tu padre nervioso y Carlos. Bueno, Carlos estaba más preocupado por la impresión que causaría a sus invitados que por encontrar una solución. Terminé siendo yo quien arregló la mesa, sirvió la cena y limpió después, mientras tu madre criticaba cada cosa que hacía, diciendo que Lucía lo habría hecho mejor. A pesar de todo, sentí una punzada de culpabilidad. Lo siento, Charlotte. No era mi intención que tú tuvieras que asumir esa carga. No, no lo entiendes, respondió rápidamente. Ver cómo te negaste a ser utilizada me dio claridad. Mientras limpiaba los platos a medianoche, después de que todos se fueron, me di cuenta de que estaba siguiendo exactamente el mismo camino que tú has recorrido durante años, sacrificando mi identidad, mi carrera, mi respeto personal, para apoyar a un hombre que ni siquiera lo aprecia realmente. Hubo un silencio significativo. ¿Qué vas a hacer?, pregunté finalmente. No lo sé todavía, pero estoy considerando retomar mi carrera. Quizás abrir mi estudio nuevamente. Hizo una pausa. ¿Crees que podríamos tomar un café algún día?, preguntó Charlotte. Me gustaría hablar más sobre cómo establecer límites en esta familia. Me encantaría, respondí, sintiendo una inesperada conexión con mi cuñada. ¿Qué tal mañana después del trabajo? Acordamos vernos en una cafetería lejos del distrito financiero donde trabajaba Carlos, para minimizar las posibilidades de encuentros accidentales. Gracias, Lucia, dijo antes de colgar. Tu pequeño acto de rebeldía puede haber cambiado más cosas de las que imaginas. Después de esa llamada, me sumergí en mi trabajo con renovada energía. La confrontación emocional del viernes, aunque agotadora, había liberado algo en mí. Mis diseños parecían más audaces, más auténticos, como si la recién descubierta capacidad para establecer límites en mi vida personal hubiera desbloqueado también mi creatividad profesional. Al mediodía, recibí un mensaje de Elena. ¿Podemos hablar? Tía Sofía me contó su versión, pero quiero escuchar la tuya. Le respondí brevemente, agradeciéndole por querer escuchar mi lado de la historia y prometiendo llamarla esa noche. Era reconfortante saber que al menos una persona en la familia extendida estaba dispuesta a no juzgarme automáticamente. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando la traición familiar alcanzó un nuevo nivel. Mi teléfono sonó con el nombre de mi jefa, Valeria, en la pantalla. Lucia, ¿puedes venir a mi oficina un momento? Su tono era extrañamente formal, lo que inmediatamente encendió mis alarmas. Cuando entré en su oficina, me sorprendió ver a mi padre sentado frente a su escritorio. Se veía incómodo pero determinado. «Papá, ¿qué haces aquí?». Valeria me indicó que tomara asiento, su expresión profesionalmente neutral. «Tu padre vino a hablar conmigo sobre una situación familiar que aparentemente está afectando tu trabajo». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Mi padre había venido a hablar con mi jefa a mis espaldas? Esta era una línea que nunca pensé que cruzaría. «Valeria, lo siento mucho por esta intrusión», dije, luchando por mantener la compostura. «Te aseguro que mi trabajo no se ha visto afectado en absoluto. Al contrario», intervino mi padre. «Valeria necesita saber que estás pasando por un momento emocional difícil que podría comprometer tu juicio profesional». La confrontación emocional que había estado evitando con mi padre estaba ocurriendo ahora, de la peor manera posible, en mi lugar de trabajo, frente a mi jefa. «¿Momento emocional difícil?», repetí, incapaz de ocultar mi incredulidad. «Papá, lo único que hice fue negarme a servir en una cena a la que ni siquiera fui invitada». Valeria nos observaba como quien sigue un partido de tenis particularmente intenso. Conocía mi trabajo lo suficientemente bien como para confiar en mi profesionalismo, pero claramente la visita de mi padre la había desconcertado. «Tu comportamiento ha sido errático e irresponsable», continuó mi padre. «Tu madre está devastada». Carlos perdió una oportunidad importante de inversión financiera porque la cena fue un desastre, y tú ni siquiera has llamado para disculparte. Respiré profundamente, recordando las palabras de Marcela sobre el respeto personal. «Valeria», dije volviéndome hacia mi jefa, ¿has notado algún problema con mi trabajo esta semana? ¿O la semana pasada? «En absoluto», respondió ella con firmeza. «De hecho, los conceptos que presentaste esta mañana para el cliente de telecomunicaciones fueron excepcionales». Me volví hacia mi padre. «Papá, aprecio tu preocupación, pero esto es completamente inapropiado. Mi vida personal y profesional están separadas, y planeo mantenerlas así». Vi algo en sus ojos que rara vez había visto dirigido hacia mí. Respeto, mezclado con sorpresa, como si no esperara que me defendiera con tal claridad y confianza. «Lucia, tu madre y yo solo queremos lo mejor para ti», dijo cambiando ligeramente de táctica. «Estamos preocupados por este repentino cambio en tu comportamiento». «No es repentino, papá. He aguantado años de ser tratada como menos importante que Carlos, de que mis logros sean minimizados, de ser excluida pero esperando que sirva en silencio.
La única diferencia es que finalmente decidí respetarme lo suficiente como para decir no. Valeria se aclaró la garganta, evidentemente incómoda, pero también impresionada por mi compostura. Señor Martínez, aprecio su preocupación por su hija, pero debo decirle que Lucia es una de nuestras diseñadoras más valiosas. Su trabajo siempre ha sido ejemplar, y no tengo absolutamente ninguna preocupación sobre su profesionalismo o su juicio creativo. Mi padre parecía no saber cómo responder a este frente unido. Claramente había esperado que Valeria se pusiera de su lado, quizás incluso que me disciplinara de alguna manera por mi rebeldía familiar. Entiendo, dijo finalmente. Pero esto no cambia el hecho de que hay asuntos familiares que necesitan resolverse. Estoy de acuerdo, dije, pero mi lugar de trabajo no es el lugar para hacerlo. Te llamaré esta noche y podemos hablar entonces. Era una despedida clara, y tanto mi padre como Valeria lo entendieron. Después de un momento de tensión, mi padre se levantó. Hablaremos esta noche, entonces, dijo, y con un breve asentimiento hacia Valeria, salió de la oficina. Cuando la puerta se cerró tras él, me desplomé en la silla, la adrenalina abandonando mi cuerpo. Lo siento mucho por esto, Valeria. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estás bien, Lucia? Eso fue intenso. Le di una versión resumida de los eventos recientes, la exclusión de la cena, mi decisión de priorizar mi propio respeto personal, la reacción desproporcionada de mi familia. Hiciste lo correcto, dijo cuando terminé. Y para que conste, si alguna vez organizamos una cena para celebrar tu trabajo aquí, que ha sido excepcional. Por cierto, te aseguro que serás la invitada de honor, no la camarera. Su comentario me hizo reír por primera vez en días, liberando algo de la tensión acumulada. Esa noche, tal como prometí, llamé a mi padre. La conversación fue tensa pero más productiva que nuestros intercambios anteriores. Por primera vez, realmente me escuchó cuando le expliqué cómo me había sentido durante años. No hubo una disculpa directa, pero sí un reconocimiento silencioso de que quizás, solo quizás, había cierta validez en mis sentimientos. Tu madre quiere que vengas a cenar el domingo, dijo finalmente. Una cena familiar, solo nosotros 4. ¿Y Charlotte? Por supuesto. ¿Y esta vez estaré invitada a quedarme para la comida o solo para preparar la mesa? No pude evitar preguntar. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Eso fue injusto, Lucia. Nunca te hemos tratado como una sirvienta. Quizás no intencionalmente, papá, pero el efecto es el mismo cuando constantemente se espera que yo haga el trabajo mientras Carlos recibe los aplausos. Otro silencio, este más reflexivo. Ven a cenar el domingo, repitió. Te prometo que será diferente. Acordé asistir, aunque con cierta aprensión. Mientras tanto, mi café con Charlotte resultó ser una revelación. Descubrí que teníamos mucho más en común de lo que había imaginado, y que ella había estado observando la dinámica familiar con ojos cada vez más críticos durante los últimos años. Carlos no es una mala persona, dijo mientras compartíamos un pastel de chocolate, pero ha sido tan privilegiado toda su vida que ni siquiera se da cuenta. ¿Y tus padres? Bueno, han creado este desequilibrio, y ahora no saben cómo corregirlo sin admitir que han sido injustos contigo durante años. La traición familiar que había sentido tan agudamente comenzaba a transformarse en algo más matizado. No era tanto malicia como una ceguera colectiva, un sistema de roles y expectativas tan arraigado que nadie se había detenido a cuestionarlo, hasta ahora. El domingo llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo que me hacía sentir segura y profesional. Un vestido azul marino que había usado en una presentación importante donde había conseguido un cliente de inversión financiera para mi agencia. Un pequeño recordatorio para mi familia de que mi carrera también importaba. Cuando llegué a la casa de mis padres, Carlos abrió la puerta. Su expresión era difícil de leer. Lulu, dijo, usando el apodo que no había usado desde nuestra confrontación. Me alegra que hayas venido. Entré con cautela, preparada para cualquier cosa, desde una emboscada familiar hasta un intento de reconciliación forzada. Lo que no esperaba era ver la mesa puesta con la mejor vajilla, flores frescas, y a mi madre en la cocina con un delantal, preparando lo que olía sospechosamente como mi plato favorito. Charlotte me recibió con un abrazo cálido y un susurro rápido al oído. Se están esforzando. Dales una oportunidad. Mi padre apareció con 2 copas de vino, ofreciéndome una. Me alegra que hayas venido, Lucía, dijo con una formalidad que revelaba su nerviosismo. Hay algo que queremos decirte. Y así, en la misma mesa donde tantas veces me había sentido invisible, mi familia intentó, torpemente pero con sinceridad, comenzar a reparar años de desigualdad. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, defensas antiguas que amenazaban con resurgir, pero también hubo algo nuevo,
un esfuerzo genuino por escuchar, por ver, por valorar. El respeto personal que había reclamado para mí misma estaba, lenta pero innegablemente, comenzando a cambiar la dinámica familiar completa. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la Toscana, cuando elegí mi respeto personal por encima de las expectativas familiares por primera vez. Mucho ha cambiado desde entonces, aunque no todo de la manera que habría esperado. La cena familiar de aquel domingo marcó el comienzo de una nueva era en nuestra dinámica. No fue una transformación mágica e instantánea. Hubo retrocesos, momentos en que viejos patrones amenazaban con resurgir. Mi madre ocasionalmente olvidaba y volvía a sus comentarios diminutivos sobre mi trabajo. Mi padre a veces seguía mostrando preferencia por las opiniones de Carlos. Y Carlos, bueno, 30 años de ser el centro del universo familiar no desaparecen de la noche a la mañana, pero había algo fundamentalmente diferente. Yo ya no aceptaba pasivamente este trato. Cada vez que sentía que me estaban excluyendo o minimizando, lo señalaba calmada pero firmemente. A veces esto generaba tensión, pero cada confrontación emocional honesta nos acercaba un poco más a una relación más equilibrada y saludable. El cambio más sorprendente vino de Charlotte. 2 semanas después de nuestro café, renunció a su papel de esposa de ejecutivo y reabrió su estudio de diseño. La reacción inicial de Carlos fue de confusión y cierto resentimiento, pero gradualmente comenzó a mostrar un orgullo genuino por los logros profesionales de su esposa. Verlo respetar el trabajo creativo de Charlotte me dio esperanza de que algún día podría valorar también el mío. Un mes después de la cena del viernes, como pasó a conocerse en nuestra familia, recibí una llamada inesperada de mi hermano. «Lulu, necesito tu ayuda», dijo, su voz carente de su habitual confianza. «Estamos lanzando una nueva división de inversión financiera sustentable y necesitamos una identidad visual completa». Pensé, bueno, me preguntaba si tu agencia estaría interesada. Era la primera vez que Carlos reconocía mi experiencia profesional lo suficiente como para solicitar mis servicios. No como un favor familiar, sino como una transacción profesional legítima. «Envíame el brief», respondí, manteniendo mi tono profesional. «Te presentaré una propuesta como haría con cualquier otro cliente potencial». Hubo una pausa y luego una respuesta que nunca hubiera esperado del Carlos de 6 meses atrás. «Gracias, Lucía, te lo agradezco. Y pagaremos la tarifa completa, por supuesto». Ese proyecto se convirtió en un punto de inflexión en nuestra relación. Trabajar juntos como profesionales, cada uno aportando su experiencia, nos permitió conocernos de una manera que nunca habíamos experimentado antes. Carlos vio de primera mano el rigor y la estrategia detrás de lo que él había descartado como dibujar logotipos. Y yo descubrí que, cuando no estaba atrapado en la dinámica familiar tóxica, mi hermano era un socio comercial perspicaz y considerado. El restaurante exclusivo La Toscana se convirtió en un símbolo de mi transformación. Cada mes, me reunía allí con Charlotte para lo que llamábamos nuestras cenas de respeto personal. A veces Elena se nos unía y ocasionalmente alguna otra mujer de la familia que comenzaba a cuestionar los roles que le habían sido asignados. Mi relación con mis padres evolucionó más lentamente. Mi madre, especialmente, luchaba por redefinir nuestra dinámica. Durante toda su vida había operado bajo la creencia de que los hijos varones eran la prioridad natural, un valor transmitido por su propia madre. Cambiar ese pensamiento arraigado requería un esfuerzo consciente. El momento definitivo llegó 3 meses después, cuando gané un premio internacional de diseño por una campaña que había creado para un cliente de energías renovables. Por primera vez en mi vida adulta, mis padres organizaron una cena para celebrar mi logro. Fue un gesto pequeño pero profundamente significativo. «Estamos muy orgullosos de ti, Lucía», dijo mi padre mientras levantaba su copa. «Siempre hemos estado orgullosos, aunque no siempre supimos cómo demostrarlo adecuadamente». No era una disculpa explícita por años de trato desigual, pero era un reconocimiento, un principio. Mi madre, por su parte, había puesto tanto esmero en la cena como lo hubiera hecho para Carlos. La mejor vajilla, flores frescas, mi vino favorito, mis platos preferidos. «Debimos hacer esto antes», dijo mientras servía el postre. «Cada vez que conseguías un cliente importante o ganabas un reconocimiento. Lamento que hayamos tardado tanto». Esas palabras, simples pero honestas, curaron algo profundo dentro de mí. Charlotte y Carlos llegaron con una botella de champán y una noticia. Estaban esperando su primer hijo. En medio de las felicitaciones y la emoción, Carlos me tomó aparte. «Quiero que este niño crezca viéndote como yo debería haberte visto siempre, Lulu», dijo con una seriedad poco característica. Como alguien a quien admirar y respetar, no solo como mi hermana mayor que siempre está ahí para ayudar. La traición familiar que había sentido durante tanto tiempo estaba siendo lentamente reemplazada por algo nuevo. Un reconocimiento mutuo. Un esfuerzo por ser mejores los unos con los otros. No todo es perfecto, por supuesto.
Todavía hay momentos en que los viejos patrones intentan resurgir, días en que mi madre llama esperando que deje todo para ayudar con alguna tarea familiar, ocasiones en que Carlos olvida y vuelve a su actitud condescendiente hacia mi trabajo. La diferencia es que ahora, cuando señalo estos comportamientos, hay una disposición genuina para reconocerlos y corregirlos. En cuanto a mí, he aprendido que el respeto personal no es algo que se gana una vez y ya está asegurado para siempre. Es una práctica diaria, una decisión constante de valorarme a mí misma lo suficiente como para esperar y exigir un trato justo. Hace 2 semanas mi madre me llamó con su habitual tono de «Tengo una tarea para ti. Lucia, estamos organizando una cena para el cumpleaños de tu padre este sábado. Necesito que vengas temprano para ayudar». Por un momento, sentí el antiguo impulso de aceptar automáticamente, de poner las necesidades de mi familia por encima de las mías. Pero luego respiré hondo y respondí, «Lo siento, mamá, pero tengo planes ese sábado. Podría venir a la cena como invitada, pero no podré llegar temprano para ayudar». Hubo un breve silencio. Y luego, «Oh, entiendo, no te preocupes. Encontraremos a alguien más que ayude. Pero definitivamente queremos que vengas a la cena. No sería lo mismo sin ti». Ese pequeño intercambio, tan insignificante en apariencia, representó un cambio sísmico en nuestra dinámica familiar. Mi madre aceptando mi no, sin cuestionarlo. Reconociendo mi lugar en la familia como invitada, no como personal de servicio. Mientras escribo esto desde mi nueva oficina, me ascendieron a directora creativa hace un mes. Reflexiono sobre cómo un simple acto de respeto personal puede desencadenar una transformación que va mucho más allá de uno mismo. Mi decisión de no asistir a aquella cena de celebración para Carlos, de elegir mi propio bienestar sobre las expectativas familiares injustas, no solo cambió mi relación con mi familia, cambió fundamentalmente cómo me veo a mí misma. La próxima semana, llevaré a mis padres a cenar a la Toscana por primera vez. Marcela ya me ha prometido darles el tratamiento VIP completo. Es un pequeño acto simbólico, invitarlos al lugar donde comenzó mi revolución personal. Una manera de decir, este es mi mundo, mi éxito, mi restaurante exclusivo favorito, y ahora estoy lista para compartirlo con ustedes, en mis términos. El respeto, he aprendido, es como la inversión financiera. Comienza con pequeñas acciones consistentes, y con el tiempo, produce resultados que transforman toda tu vida. La confrontación emocional puede ser dolorosa, pero a veces es el único camino hacia una relación más auténtica y equilibrada. Y cuando finalmente te respetas lo suficiente como para establecer límites claros, descubres que aquellos que realmente te aman encontrarán la manera de respetarlos, incluso si el proceso es incómodo al principio. Como me dijo Elena recientemente, necesitábamos que alguien rompiera el patrón. Y resultó que ese alguien eras tú, Lucia. Nos has enseñado a todos una lección valiosa sobre el respeto y la dignidad. No sé qué traerá el futuro para nuestra familia, solo sé que ya no temo ocupar mi espacio en ella. Ya no me disculpo por mi éxito, y ya no acepto ser tratada como menos que cualquier otro miembro. Y esa quizás es la victoria más significativa de todas.